Debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Un saludo cordial a todos los oyentes que nos siguen en Contraportada. Bienvenidos. El día de hoy, en nuestra cita de cada fin de semana con el doctor Alonso Ojeda Watt. Bienvenido. Muchas gracias, Andrea. Bueno, como ustedes saben, él es el presidente del Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos en Colombia, ex embajador de Colombia en Europa y médico de la Universidad Nacional. Bienvenido, doctor Alonso. Muchísimas gracias, Andreita, nuevamente por estar en este hermoso programa de Contracolumna. Adelante. Muchas gracias. Bueno, como siempre, hay una intención de hablar de derechos y quién mejor que el doctor Alonso en la dignidad que ocupa en este momento. Y hoy vamos a hablar de un derecho en especial y tiene que ver con el derecho a la intimidad debido pues, a lo que se ha movido en la agenda mediática últimamente, y es el tema de la salud del presidente Petro, no en una intención de saber cómo está él, sino pues en la lectura que yo hago, ¿no? También se busca como un desprestigio, solicitándole que se haga pruebas, que se haga exámenes y un escrutinio muy alto, pues teniendo en cuenta que ningún otro jefe de Estado pues había sido tan, digamos, tan esculcado, ¿no? Digamos esa palabra, ¿no? Que nadie antes había sido tan indagado y a nadie antes se le había medido con una medida tan alta, tan elevada digamos, en estos temas. Entonces, pues ese es el debate que queremos abrir y es pues que hablemos del derecho a la intimidad, en qué consiste, qué es el derecho a la intimidad y qué garantías tiene en una sociedad como la nuestra, como la colombiana. Sí, muchísimas gracias, Andreita. Con un saludo cariñoso a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchen. Me quiero referir a este punto del derecho a la intimidad, que es un derecho consagrado en nuestra Carta Constitucional de 1991 y que dice que en Colombia el derecho a la intimidad personal y familiar, así como al buen nombre, están garantizados por nuestra Constitución política. Este derecho implica que cada persona tiene derecho a proteger y a que le protejan su vida privada, incluyendo sus pensamientos, sus emociones, sus actividades, sus relaciones personales y la información a sí misma que no desee compartir. El Estado debe respetar y hacer respetar este derecho. El derecho a la intimidad en Colombia se extiende a la vida privada, se protege la esfera personal de cada individuo, incluyendo sus creencias, sus relaciones y sus aspectos más íntimos, como el de su salud. El buen nombre, se protege la reputación de cada persona, prohibiendo la divulgación de información falsa o injuriosa que pueda dañar su honor. Y a la familia se garantiza la protección integral de la familia, incluyendo la honra, la dignidad y la intimidad familiar. Entonces, lo que ha venido sucediendo en relación al caso del presidente Petro
es una sistemática violación a sus derechos individuales, al derecho a la intimidad que está protegido por la Constitución colombiana, como lo hemos visto en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, y que reclama urgentemente que se cumpla la Constitución colombiana en relación a la persona humana que es el presidente Petro. Entonces, los periodistas y las personas que con tanta ligereza y con tanto abuso, que me extraña muchísimo, decidan hablar y acabar con la honra del presidente Petro solo porque no está cumpliendo sus intereses económicos, sus ambiciones, satisfaciendo la codicia. Entonces, yo reclamo para el presidente Petro el cumplimiento a sus derechos inviolables que le brinda la Constitución colombiana y que le brinda, por tanto, todo el mundo jurídico que lo protege como persona. El presidente es, antes que nada, una persona al cual se le debe respetar el derecho sagrado a la intimidad. Muchas gracias. Bueno, este programa me encanta porque he venido también alfabetizándome en el tema de los derechos humanos y es algo que le agradezco mucho al doctor Alonso, que desde su conocimiento siempre nos está pues brindando estas reflexiones. Bueno, hay una segunda pregunta y es ¿cuál es el límite que existe entre los personajes públicos y su derecho a la intimidad? Pues porque se dice que al ser personajes públicos hablemos pues de presidente, ministros y personas pues que ocupan cargos que están bajo el escrutinio público. Entonces, ¿cuál es este límite, no? Porque se cree, o sea, se ha dicho incluso que al presidente se deberían exigir pruebas toxicológicas. Entonces, no sé si, digamos, es posible y exigírselo también a todas las personas entonces que están en la carrera pública o bueno, no sé cómo sería, digamos, este escenario, porque, digamos, he escuchado muchísimo sobre todo a senadores de la oposición, a periodistas también, entonces que no, que por la transparencia, que porque nos preocupa, incluso dicen que el jefe de Estado no está en capacidad de gobernar, que Petro no está en capacidad de gobernar, entonces exigen pruebas toxicológicas, pero yo quisiera saber pues hasta dónde va ese límite y si es posible y si entonces todos los servidores públicos estaríamos pues sometidos a ese tipo de escrutinio. Entonces, lo quiero escuchar, doctora. Sí, muchísimas gracias, Andreita. Es una pregunta muy importante porque va a definir linderos sobre la ética, el comportamiento de los funcionarios y y la comprensión que deben tener las sociedades. En este aspecto, yo considero como presidente del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, considero que en primer lugar siempre debe estar el hombre, el individuo, el ser humano, sobre el cual la construcción de los derechos ha venido realizándose desde muchísimos años atrás, desde la Revolución Francesa. Entonces, no se puede violar por ningún motivo estos derechos
donde está incluido el derecho a la intimidad y donde está incluido el derecho al buen nombre y el derecho que tiene su familia de que se le respete el derecho de la intimidad. Eso como primer punto. Ahora, en los casos específicos de los altos funcionarios, como el señor presidente Petro, pues debe prevalecer en primer lugar, sobre todo cuando se realizan los ataques políticos y se pide desde los ataques políticos que se revise su vida y que se revise sus procederes. Pues yo les quiero comentar que la presidencia de la República, sobre todo tengo el conocimiento de la presidencia de la República en los Estados Unidos, tiene un grupo de médicos de alta calificación ética escogidos para que puedan conocer la vida, la salud del presidente. Y ellos dan sus recomendaciones médicas respaldados en un punto fundamental que es el juramento hipocrático, el juramento que juramos cumplir todos los médicos del mundo, al menos los de habla del latín, las lenguas nacidas del latín como la nuestra. Entonces ellos juran cumplir y no hacer público este tipo de situaciones solo cuando las instituciones serias de la justicia, como la Corte Suprema de Justicia o la Honorable Corte Constitucional, así se lo pida. Y en el caso colombiano ni se ha dado ni se lo han pedido. Solamente son voces de periodistas y de escritores que desconocen el derecho a la intimidad, los que se han atrevido a formular y a diagnosticar enfermedades que no existen en el presidente y que ha contado desafortunadamente en el caso colombiano con la presencia de antiguos funcionarios a quien el presidente honró nombrándolos en los altos cargos, como es el caso del señor Leiva. Pero bueno, yo quisiera como interrumpirlo un momento y es, o sea, sí se podrían llegar a solicitar como estos exámenes siempre y cuando lo haga una autoridad competente, ¿sí? ¿Es lo que entiendo en el desarrollo? Sí, es decir, hay un grupo de médicos de alta selección, de alta formación, ¿no es cierto?, que son los únicos que pueden conocer el estado interno de salud del presidente. Y ellos explican al presidente su situación. Y solo en casos en que la Honorable Corte Suprema o Constitucional decidan preguntarles a ellos por la salud del presidente, ellos podrían obviar el juramento hipocrático y comunicárselo a las altas cortes, a la Corte Suprema, jurídicos que se tengan al alcance para tratar esta problemática. Bueno, muchísimas gracias por la aclaración.
Bueno, y por último, entonces, pues quisiera escuchar cuál es su opinión del ex canciller Álvaro Leiva. Se está violando el derecho pues a la intimidad, no sé, pues digamos cuál es su opinión al respecto, que digamos frente a estas declaraciones, eh, pues que me parece, es mi opinión, ¿no? Porque pues también estoy acá dando mi opinión y es pues que sí obedece como a una deslealtad porque mientras estuvo en el gobierno nunca refirió nada y pues una vez salió por un error también que él cometió porque pues evidentemente lo del tema de los pasaportes pues hubo un error, ¿no? Que fue específicamente de él. Y después de que sale entonces empieza pues pues no sé, me parece que los contenidos de la carta sí pasan el límite, pero quisiera escuchar también su opinión, doctor Alonso. Muchas gracias. Desde luego, el caso del ex canciller Leiva es un caso profundamente doloroso. ¿Cómo es posible que el presidente, en un acto de profunda gallardía, de profunda admiración, lleve al ex canciller a ese alto cargo que representa ser canciller de Colombia y que él, cuando ya ha cumplido su tarea y ha salido para ser reemplazado por otros colombianos que tienen iguales o más altos niveles de formación, entonces decide convertir su boca y su pensamiento en una cloaca para ofender al presidente de la República. Este es un profundo acto de deslealtad, es un profundo acto de agresión, es un profundo acto que yo no encuentro realmente término aceptable para describirlo, porque es lo que llaman el famoso síndrome de Luzbel. Luzbel era el ángel amado de Dios en el cielo. Lo quería inmensamente, pero un día Luzbel fue penetrado por el mal y decidió convertirse en de ser Dios y se rebeló contra y comenzó a cometer todos los actos de injuria sin nombre. Entonces Dios, en su profunda bondad y en su profunda justicia, lo castigó en esa forma, enviándolo a los infiernos. Eso ya está conocido. Entonces lo que el señor Leiva en estos momentos tiene para mí es el síndrome de Luzbel. Quiso ser más grande que quien le había dado la mano y le había dado la oportunidad de ser canciller. Y cuando llegó el momento en el cual el presidente, por constitución, decide darle relevo a sus ministros y le dio relevo al señor Leiva, entonces se volteó, se torció y se vino con toda su infamia a tratar de enlodar la hoja de vida del presidente, precisamente violando el sagrado derecho de la intimidad. Así no se puede actuar. Y las juventudes deben entender que ese es un mal proceder, un pésimo proceder, porque si él efectivamente tenía algunos aspectos de cuestionamiento al presidente, debía recurrir no
a los medios de comunicación. Ese es otro atrevimiento, recurrir a los medios de publicitarios. No, él tenía que recurrir, era a las cortes, con toda discreción, si era que no tenía la posibilidad de hablarlo con el presidente, entonces, con toda la discreción del caso, comentar dentro de los niveles de respeto que se merecen los hombres y las mujeres, comentar su preocupación, pero no convertirse realmente en el luzbel del gobierno contra el presidente Petro. Es decir, no solamente viola la intimidad del presidente y su familia, sino que pretende formar y forma parte de las huestes que están agrediendo al presidente solo porque el presidente ha decidido tomar uno de los derechos de la Constitución Nacional y convocar a la sociedad colombiana a una consulta popular. Es inaudito lo que hace la oposición descarada, que ya lo hizo en el año, en el tiempo de la reelección del presidente López Pumarejo, cuando el presidente López Pumarejo trató de llevar al final la distribución correcta de la tierra, entonces le hicieron tantas infamias que lo obligaron a renunciar. Y eso es lo que están tratando de hacer con el presidente, obligarlo a renunciar. Y eso es lo que nosotros no podemos aceptar. Debemos salir a votar como nos corresponde la consulta popular, que es un medio de garantía de la Constitución Política Colombiana de 1991. Muchas gracias. A su merced, muchísimas gracias por esa ilustración. Siempre apreciamos ese conocimiento que tiene en derechos humanos y sí, ratificamos que por primera vez este país va a poder elegir por sus derechos laborales. No se trata de no va a tener que elegir por un partido político o por un presidente o por un otro, sino que va a poder elegir por sí mismo, por sus derechos laborales. Entonces, por supuesto, desde este canal apoyamos la consulta popular y saldremos a votarla y a respaldarla porque son los derechos del pueblo trabajador. Agradecida, doctor Alonso, por este espacio que nos brinda, por su generosidad. Y bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Nos despedimos de Contraportada. Los invitamos a dar like, a suscribirse y a compartir nuestros contenidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andreita. Muchas gracias a Contracolumna, que sigue siendo un medio serio, vital, auténtico, que respeta la Constitución colombiana y que respeta los derechos, entre ellos el derecho a la intimidad. Buenos días para todos. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias.